Diálogos desde la filosofía. La Universidad de la Frontera como universidad pública misionalmente tiene un carácter regional. En este sentido está realizando diversas acciones que le son propias para abordar el fenómeno de la pandemia que nos afecta como región y como país. En el campo del conocimiento, los académicos, los funcionarios, han hecho esfuerzos y han levantado trabajos, investigaciones, acciones relacionadas con el COVID-19. Al menos yo he contado 56 acciones que está realizando nuestra universidad en estos últimos poco más de 3 meses. Todas ellas relacionadas con la pandemia. Estos trabajos van relacionados desde los impactos emocionales, culturales, familiares, educacionales, hasta investigaciones de carácter técnico relacionados con temas de comunicación, de teletrabajo, de biosensores electromagnéticos, para identificar anticuerpos, de económicos, producción agroalimentaria y tantos otros temas. Una de nuestras preocupaciones principales, sin duda, la encontramos en el área de la salud, de la medicina y de la epidemiología. Los esfuerzos de los académicos y de los funcionarios de nuestra institución han sido también crecientes. Ellos han estudiado también problemas odontológicos, de biomarcadores genéticos, de métodos de diagnóstico, entre tantos otros. En este aspecto, la vicerrectoría y la vicerrectoría de investigación y posgrado está jugando un rol importante. Es la misión de la Universidad Regional establecer un vínculo cada vez más cercano con la región a la cual le pertenece. Doctor Morales, como médico, ¿usted nos podría comentar acerca de cómo la población ha asumido el rol de la prevención, del autocuidado, al que permanentemente están llamando las autoridades sanitarias? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que recalcar de que la prevención, va a decir, el evitar, ¿no es cierto?, el contagio es una estrategia central en el manejo de este tipo de enfermedades que no tienen una curación conocida, por decirlo así. El tema de las cuarentenas, ¿no es cierto?, que significa aislar al enfermo para que no contagie a otros, es un tema que se conoce desde siglos. No es un invento nuestro, digamos. Entonces, si uno pudiera tratar de volver atrás, supongamos que rebobinamos, ¿no es cierto?, hacia diciembre, finales del año 2019, y el mundo se hubiera detenido. Si los viajes se hubieran detenido, lo más probable es que no estaríamos hoy día en el problema que estamos. Es fundamental, primero, conocer de que la única manera, ¿no es cierto?, de contagiar esta enfermedad, o la más, por decirlo así, la más conocida, es el estar cerca de una persona enferma. Y eso significa de que, como ya lo mencionaba hace un rato, que la persona enferma no necesariamente sabe que está enferma, eso significa que todos tenemos que seguir las mismas reglas. Incluso hoy día hay dudas de cuánto tiempo, ¿no es cierto?, la persona puede seguir contagiando, pero en general son alrededor de 2 semanas lo que se ha establecido. Entonces, cuando alguien tiene algún tipo de actividad que está en contacto con otros, que es propio de la actividad humana, ¿no es cierto?, tiene que partir de la base que primero, uno se puede contagiar. O sea, el que crea que es inmune, digamos, a esta enfermedad está equivocado. Lo segundo es que si yo me enfermo, puedo enfermar a otro. Y ese otro no necesariamente puede ser, ¿no es cierto?, un desconocido en la calle o en la micro, ¿no es cierto?, o en el colectivo, sino que puede ser un familiar cercano mío. Por lo tanto, yo puedo transportar, ¿no es cierto?, el germen e infectar, por decirlo así, a un cercano. Entonces, no entender eso, no entender de que la única forma hoy día eficiente que tenemos, que por lo demás yo diría que se demostró aquí en la Araucanía,
Ustedes saben de que existe la posibilidad de seguir los celulares para ver la movilidad de las personas, que es una cosa que hoy día está de moda, ¿no es cierto?, de ver el porcentaje de movilidad que tienen. Bueno, curiosamente, en nuestra región, cuando ocurrió el problema, nosotros fuimos de los mejor portados, por decirlo así. Mejor portados en el sentido de que la movilidad fue menor. ¿Y qué es lo que significó eso? Que nuestra cuarentena, por decirlo así, si ustedes lo sacan la cuenta, fue bastante corta. Hay comunas en Santiago que llevan más de 3 meses, ¿no es cierto?, en cuarentena. Entonces, si nosotros pensamos de que la única cosa efectiva que podemos hacer como individuos respecto de la salud de las personas en Chile, en nuestra región, nuestros familiares, ¿no es cierto?, es justamente evitar contagiarnos, eso significa que tenemos que seguir las normas que están aceptadas mundialmente. Entonces ahí viene el otro desafío, ¿cómo, no es cierto?, compatibilizamos esa imposibilidad o esa prohibición con tener una vida razonablemente normal, adaptada, que lo más probable que nos va a acompañar, como yo les decía, durante varios meses o eventualmente años. Ese es un poco hoy día el desafío. Por ejemplo, temas tan simples que justamente se conversaban el otro día. La profesión de salud es una de las que por esencia, ¿no es cierto?, necesita del contacto físico. Yo no puedo, ¿no es cierto?, auscultar a distancia, yo no puedo palpar a distancia. A lo mejor sí puedo conversar, ¿no es cierto?, como estamos haciéndolo nosotros en este momento. Pero el palpar, el sentir, el auscultar, el percutir, esas son cosas que hay que hacerlas. Ahora la pregunta es cómo lo vamos a hacer en este momento en el cual todas esas acciones, ¿no es cierto?, no se pueden aprender online. Entonces yo creo que, y volviendo un poco a lo que ya hemos conversado, mi opinión es que tenemos que adaptarnos, porque la posibilidad, ¿no es cierto?, de decir todo está perdido, ¿no es cierto?, yo creo que no. Yo creo que el hombre, el ser humano, tiene que adaptarse a esto. Esto es una situación transitoria, esta es una situación que va a pasar, mejor o peor, pero va en algún momento a mejorar. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no es cierto?, de alguna forma es adaptarnos a esta nueva realidad, teniendo conciencia de la enfermedad, no negándola por un lado, ni tampoco echándose a morir por el otro, sino que ser realista. Esta es la realidad con la cual nos tocó vivir, lamentablemente, ¿no es cierto? A alguien se le ocurrió comer, digamos, algo de un murciélago y ahora están apareciendo incluso otros coronavirus que están apareciendo por ahí. Con los cerdos. Con H1N1. Yo creo que esta situación nunca nos imaginamos que iba a llegar a esta situación. En el caso, por ejemplo, del ébola, que fue hace pocos años atrás, que el ébola todavía existe y hay brotes, ¿no es cierto?, pero son localizados. En el caso del ébola, nosotros nos preparamos para el ébola. Y todos pensábamos que iba a llegar el ébola, pero no llegó el ébola. Incluso ustedes recuerdan todas esas campanas de transporte de pacientes, ¿no es cierto?, que se utilizaron durante los primeros días de la emergencia, eran justamente cosas que se trajeron en aquella oportunidad para el ébola. Todo el sistema hospitalario, por decirlo así, que se utilizó en el manejo, ¿no es cierto?, de los casos más complejos, mucho de eso venía, digamos, como herencia, por decirlo así, de aquella oportunidad. Quiero aprovechar, ¿no es cierto?, de mencionar de que nuestro hospital, nuestro sistema de salud local, tanto desde la alta complejidad como hasta el hospital, ¿no es cierto?, comunitario, se han portado, por decirlo así, de una manera excepcional.
Siempre, digamos, se piensa de que el que resalta es el que sana de un ventilador mecánico, pero resulta que hay muchas otras acciones que se han hecho. De hecho, han habido brotes hoy día en sectores de comunas, en las cuales los médicos jóvenes, los hospitales más básicos que tiene el sistema de salud chileno, se han hecho cargo, digamos, de manera absolutamente correcta y eficiente. Entonces, esto es un esfuerzo enorme de un montón de personas en todos los niveles de salud, y también, obviamente, una de las cosas fundamentales es la coordinación que tiene que haber con la comunidad. Vale decir, ¿quién mejor para decirle, oye, quédate en tu casa, que un vecino, antes que venga, ¿no es cierto?, la autoridad y que le diga, oye, tienes que quedarse por obligación del bando, no sé cuánto. Entonces, hay cosas de comunicación que tienen que, yo creo que, ser abordados, ¿no es cierto?, de una manera quizás un poquito distinta, pero yo creo que en nuestra región, por lo menos, dio resultado, por lo menos hasta aquí, lo que se ha hecho. Ahora, eso no significa que hayamos pasado, ¿no es cierto?, el peligro, por decirlo así. Claro. Sin duda. Bueno, de hecho, la comunidad, la sociedad reconoce la dedicación, el esfuerzo, el trabajo de los equipos de salud, integrados por médicos, por funcionarios, enfermeras, auxiliares, ¿no? Y todos los que trabajan en el equipo de salud. Nosotros lo hemos visto a través de la televisión en distintos ámbitos. Hay relatos acerca de la dedicación, el compromiso, el esfuerzo, incluso a veces muy, muy más allá del límite, ¿no? Pero que sin embargo el sistema de salud nuestro, con todo a veces mal comentado en el pasado, mal tratado en el pasado, ¿no? El sistema de salud ha tenido la fuerza, eh, el esfuerzo de sus integrantes para abordar un fenómeno y un problema de la magnitud de la cual estamos viviendo hoy día. Eso significa que de alguna manera el impacto también va a tener que ver acerca de cómo nuestro país, nuestra sociedad, va a mirar el sistema de salud en el futuro, entre otras cosas. Y el sistema de salud, yo creo que de salud pública, me estoy refiriendo cuando hablo a eso particularmente, ha jugado un rol, un desempeño, ¿no es cierto?, reconocido por la ciudadanía, por la sociedad, y que deseamos y esperamos que el Estado en el futuro sea capaz de entregarle a todos los recursos y el apoyo para todo lo que tenga que realizar en el futuro. Por eso es que se le ha hecho reconocimiento y muchas veces se le ha catalogado incluso a algunos integrantes de los servicios de salud como acciones y actitudes y trabajos de carácter heroico. La ciudadanía lo reconoce, en todas partes lo hemos visto. Doctor Morales, usted antes hablaba, ¿no es cierto?, que hay obviamente distintos tipos de enfermedades, tratamientos, ¿no? Porque las enfermedades no surgieron solamente ahora con el coronavirus, sino que antes, ¿no es cierto?, había una gran cantidad de pacientes y de enfermedades en las cuales había que tener seguimiento, había que hacer evaluación, había que verlos permanentemente. ¿Qué ha pasado con esa gente, con ese tipo de pacientes, ese tipo de enfermos, ¿no?, que ahora como que parece que se produjo una especie de lapsus con aquellos? ¿Qué ha pasado con aquellos, el tipo de enfermedades, aquellos pacientes? ¿Y qué ocurrirá con aquellos cuando, como dice usted, va a pasar en algún momento en la pandemia que estamos viviendo? Bueno, hay una cosa que es preocupante hoy día, y es como que resulta que hoy día da la sensación de que hay cuadros clínicos o enfermedades que están consultando muy tarde en los servicios de urgencia. Sobre todo las enfermedades cardiovasculares, llámese infarto o el miocardio, accidente vascular cerebral, y el otro problema que son las enfermedades agudas abdominales o quirúrgicas agudas. Y un poco por el temor, porque justamente se piensa de que si voy al hospital me voy a enfermar y me voy a contagiar, ¿cierto? Pero eso no puede ser razón, ¿no es cierto?, para que yo me demore en consultar. Los hospitales hoy día están
por decirlo así, diferenciados, en el sentido de que hay sectores de pacientes respiratorios en los cuales alguien que tiene síntomas respiratorios va a ser examinado, ¿no es cierto?, con una serie de precauciones, y el paciente que no es respiratorio va a estar separado. Por lo tanto, no están todos juntos. Hoy día hay urgencias diferenciadas, por lo tanto, el riesgo, digamos, de ir a un hospital, a una urgencia, yo diría que es mínimo, porque las condiciones hoy día se dan desde el punto de vista de las precauciones que hay que tener. Entonces, en el caso agudo, yo creo que no debiera ser causal el coronavirus de que los infartos, los accidentes vasculares cerebrales o los cuadros quirúrgicos consulten tarde, porque eso significa que estamos cambiando, ¿no es cierto?, una letalidad por otra. Por lo tanto, eso no es bueno. Y lo segundo es que ojalá que los pacientes de alguna manera sigan con sus controles habituales. Todos los hospitales, todas las clínicas, todos los consultorios hoy día tienen la posibilidad de que el paciente se contacte con ellos. ¿Para qué? Porque dentro de las enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, ¿no es cierto?, la insuficiencia renal y una serie de otras cosas, sigan con sus tratamientos, porque uno de los mayores problemas es cuando un paciente que tiene una enfermedad crónica abandona un tratamiento. Caso de la diabetes, por ejemplo. No puedo ir a mi consultorio, no tengo el medicamento, se me terminó. No, eso no puede ser. Hoy día existen vías, existen mecanismos mediante las cuales por lo menos se le puede dar, ¿no es cierto?, una renovación de receta, o a lo mejor se lo puede contactar por teléfono, ¿no es cierto?, para que el tratamiento se mantenga. Entonces es cierto que hoy día hay que tener cuidado en ir al hospital. No es cosa de llegar y ir, ¿no es cierto?, como eventualmente antes ocurría, que libremente, ¿no es cierto?, uno iba a visitar al amigo, como lo conversábamos hace un rato. Pero si yo tengo una enfermedad, tengo que ponerme en contacto, porque todos los hospitales hoy día tienen sistemas que le pueden solucionar el problema. Si es necesario solamente renovar la receta, a lo mejor no va a pasar nada. Hay pacientes hipertensos, por ejemplo, que por años toman un determinado medicamento, y si lo toman de manera continua, no van a tener problemas. Pero si lo suspenden porque no lo pueden conseguir, o no simplemente no lo piden a su establecimiento, por supuesto que sí, a lo mejor van a haber problemas. Entonces el llamado un poco es que es cierto, hay que tenerle hoy día respeto, por decirlo así, a las aglomeraciones, ¿no es cierto?, como es de público conocimiento, pero los establecimientos hospitalarios en general han adecuado sus sistemas de atención para que el paciente crónico no deje sus controles. Porque si no, eso significa de que de aquí, ¿no es cierto?, a 2 meses, 6 meses o un año, vamos a tener una epidemia ya no de coronavirus, sino que vamos a tener una epidemia, ¿no es cierto?, de enfermos crónicos que no han sido solucionados. Doctor Morales, mucho se comenta, mucho hemos leído en la prensa el tema de el dilema de la última cama. Claramente esta es una situación que, si acaso no hay un tipo de responsabilidades por parte de la ciudadanía, pudiera producirse, pudiera ocurrir, de que masivamente, más aún de lo que ha ocurrido hoy día, haya demanda y necesidades de hospitalización. Y aquí hay un tema, digamos, que se divide por ambas partes, si pudiéramos hablar así. Desde el interior del hospital, de los equipos médicos y de los recursos con los que cuentan, pero por otro lado también hay cuestiones de características que se presentan de carácter emocional, ¿no es cierto?, en las personas
de que pudiera en un momento determinado llegar a vivir estas circunstancias. ¿Qué pasa con aquella persona que tiene cierta edad y que va a haber preferencia para otros de otra edad en virtud de cuándo, si se pudiera producir esta situación? ¿Cómo usted pudiera comentarle a la teleaudiencia respecto de este dilema? Bueno, yo diría que ese es uno de los temas más complejos que nos toca vivir como médicos. Hay un viejo dicho que dice que la medicina sana a veces, mejora con frecuencia, pero conforta siempre. ¿Me explico? A veces creemos que sanamos personas, pero muchas veces el que hace el trabajo, como ya lo vemos hace un rato, es el mismo organismo de la persona enferma. Y en aquel que ya no hay más que se pueda hacer, de todas maneras, siempre tenemos que acompañarlo, tenemos que confortarlo, tanto al paciente como a su familia. El tema, ¿no es cierto?, de la última cama, sin duda que se da. Y se da no solamente en esta época de pandemia, se da en otras oportunidades también con la infraestructura habitual, que obviamente de alguna u otra forma se corrige en el sentido de que todo el sistema público, por decirlo así, incluso algunas entidades privadas participan de una unidad de gestión centralizada de camas críticas a nivel nacional. Vale decir, si no hay aquí, habrán en otra parte. Pero eso tiene que ser, yo diría, analizado caso a caso. Y ojalá con participación teóricamente, ¿no es cierto?, del enfermo. Porque muchas veces el enfermo, mientras está, ¿no es cierto?, por decirlo así, en pleno uso de sus facultades, ¿no es cierto? Muchas veces el enfermo dice, mira, yo no quiero terminar en una UCI, no quiero terminar conectado a una máquina ni con tubos saliéndome por todas partes. Y eso debería de alguna u otra forma quedar plasmado, por decirlo así, con la conversación con la familia. Porque los resultados en cada uno de los pacientes, primera cosa que hay que tener clara es que son impredecibles. O sea, el que eventualmente uno ve en la televisión, ¿no es cierto?, cuando le preguntan, ¿cuánto tiempo me queda, doctor? Una de las cosas que a mí me ha enseñado la práctica médica es que cada vez que uno hace un pronóstico, ese pronóstico no se cumple, ya sea va bien o va mal. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos una oportunidad, siempre hay algo que se puede hacer. No es que no haya nada más que hacer, porque por último, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de un cáncer terminal, en que ya se gastaron y se ocuparon todos los recursos disponibles, ese paciente igual tiene derecho a que se le hagan cosas. ¿Qué cosas? Que no tenga dolor, que no sufra, que esté tranquilo, ¿no es cierto? Y que abandone este mundo, ojalá de la mejor manera posible desde el punto de vista de la dignidad humana, acompañado con su familia, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre hay cosas que hacer. El tema de la última cama, claro, uno puede decir, se acabaron los ventiladores. Pero resulta que a lo mejor hay alternativas que se pueden buscar, tanto desde el punto de vista de la opinión de la familia, desde el punto de vista de la opinión del paciente, desde el punto de vista de la opinión del equipo médico, porque también muchas veces hay situaciones en las cuales el hecho, ¿no es cierto?, de entrar en ese ciclo del cuidado intensivo, a veces provoca más daño que beneficio. No sé si me explico, vale decir, uno entra en una espiral en la cual un problema lleva al otro y al otro y al otro y al otro, y en el fondo lo único que uno hace a veces es alargar la agonía.
y eso no es propio, digamos, de la actividad médica. Gracias. Bueno, el tiempo se ha pasado muy rápidamente, hemos tocado muchos temas y que sin duda quedarán tantos temas, pero nunca tanto como la incógnita que nos ha traído la pandemia que estamos viviendo. Absolutamente. ¿Quisiera usted, doctor Morales, entregar un último mensaje a nuestra teleaudiencia? El último mensaje es solamente, primero, digamos, a no perder la esperanza. Esto es una situación, ¿no es cierto?, transitoria. Yo creo que vamos a salir adelante, yo creo que nos vamos a adaptar como sociedad, y siempre tenemos que tratar de, ojalá, pensar en el otro que está al lado. Y ese otro que está al lado puede ser más o menos cercano mío, pero yo tengo que cuidarme justamente para cuidar al otro. Eso. Muchas gracias. Doctor Morales, junto con agradecer haber aceptado nuestra invitación, sin duda que nos ha dado la oportunidad a usted, a gran parte de la región, a la teleaudiencia de UFROmedio, de poder conversar sobre un tema tan candente, incluso angustiante como el que estamos viviendo hoy día. Estimados teleaudientes, Diálogos desde la Filosofía agradece habernos acompañado en esta oportunidad. Les dejamos invitados para un próximo programa que deseamos que cumpla con este propósito de la Universidad de la Frontera, cuál es cada vez tener una mayor relación y vinculación con la sociedad regional, mostrar lo que en la universidad se hace, y en este caso y en esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de conversar con el doctor Óscar Morales, académico del Departamento de Medicina Interna de nuestra Universidad de la Frontera. Muchas gracias, buenas tardes.